nosotros el doctor Carlos Caro. Carlos, solamente te falta, ahí está el doctor Carlos Caro, hola, socio de Caro y Asociados. Hola, compadre, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Hola, Carlos, buenos días. He aprendido durante una hora. Nos ha acompañado desde el principio. Sí. Ahora falta la parte a la que todo el mundo le tiene miedo, la parte penal. Sí. Vamos a ver pues cuáles son las consecuencias, así que en tus manos quedamos, te escuchamos. Bueno, muy bien, muchas gracias como siempre por la invitación a los colegas de Dogma. Y en este caso, bueno, es un cierto recordatorio, ¿no? Porque esto es algo que comentamos el año pasado cuando recién salió este tema y se otorgaron los primeros préstamos. Me acuerdo que muy rápidamente Dogma, siempre un pie adelante, organizó un evento también para hablar sobre estos temas, pero claro, en aquel momento esto se veía como algo que recién empezaba, la rueda recién empezaba a girar, ¿no? Ahora la situación ha cambiado y más bien ya los créditos están colocados, están puestos, y es un tema ahora de seguimiento, ¿no? La relación contractual y las consecuencias que puedan haber. Yo tengo una presentación, con tu permiso, Mónica, voy a compartirla también. Sí. Por favor, me confirman si ahí la pueden ver. Sí se ve, solamente falta ponerla en grande. Ahora sí, perfecto. Perfecto. Bueno, miren, no voy a repetir ya lo que ha dicho Jorge, sino voy a ir seguramente más al tema de los problemas. Ya la base legal toda la tenemos clara, ¿no? Hay un decreto legislativo modificado, hay un decreto de urgencia que ha reprogramado los pagos. Inicialmente, como se sabe, en la regulación originaria los créditos se podían pagar hasta en 36 meses, incluyendo los 12 meses de gracia, y ahora se puede reprogramar hasta el 15 de julio del 2021, conforme al decreto de urgencia 026, hasta en 60 meses. Fíjese qué interesante, nos estamos hablando de un préstamo muy barato, crédito muy barato, plata fresca barata, pagadero de 60 meses con unas tasas que son, pues, bueno, si tuviéramos competencia entre privados sería predatoria, ¿no? Casi dumping, ¿no? Porque está muy por debajo del mercado, ¿no? Como se sabe, este fondo se constituyó hasta por 60.000 millones de soles, y el 31 de diciembre, según las cifras oficiales del BCR, se han colocado 55.282 millones de soles, a favor de más de 500.000 de empresas. Estos préstamos son por un valor equivalente al promedio de ventas a un mes del año 2019, otra vez el aporte de salud del 2019 conforme a la regulación, y el préstamo no puede superar los 10 millones, como ya se sabe. ¿Cómo quedaron las tasas, ¿no? ¿Cómo quedaron las tasas? Entre reactiva 1 y reactiva 2 hubo un incremento. Según el BCR, la tasa promedio es de 1,4%. Normalmente el crédito empresarial, dependiendo, claro, el tipo de empresa, está alrededor de 55% en el mercado bancario. O sea, es una tasa absolutamente preferencial, y yo creo que esta es la puerta de entrada para el tema penal, porque, digamos, voy a decirlo de forma simple, ¿no? No es que sea plata del Estado, es plata de los particulares. Los bancos son los que están poniendo el dinero. Lo que está poniendo el BCR, digamos, el Estado peruano, es el apalancamiento, la garantía, ¿no? Si falla el deudor, el banco puede recurrir directamente al Estado y hacerse cobro de un porcentaje que va del 80 al 98% del valor del préstamo. Es decir, el Estado está absolutamente comprometido con esto, y acá viene algo que les quiero comentar, ¿no? Ya empezaron a haber casos, situaciones en las cuales los usuarios o los beneficiarios, digamos, de este crédito barato han defraudado, ¿no? Han defraudado las expectativas del crédito, y se han dado, de cierto modo, situaciones que el propio COFIDE está ha analizado y quizás incluso ya haya denunciado, tal vez, y algunos bancos también ya lo han hecho, ¿no? Fraudes en la obtención de créditos o fraude en la ejecución, digamos, del crédito y la garantía dada por reactiva, ¿no? Sobre eso hablaremos luego, pero digamos, el punto de partida es que es un crédito barato donde el Estado está comprometido. Incluso en algunos foros de penalistas decían, oye, pero si bien no es plata del Estado, en la medida que hay una garantía del Estado, quien defrauda al Estado en estas condiciones puede cometer un delito gravísimo como el de colusión,
la colusión desleal es un delito que se da en el marco de la contratación pública. Normalmente está pensada para casos en los cuales alguien que contrata con el Estado para prestarle un servicio o venderle un bien defrauda las expectativas, ¿no? Por ejemplo, a través de una subvaluación, ¿no? Una sobrevaluación, perdón, del servicio, de manera que estoy cobrando más allá de lo que debería de cobrar conforme, digamos, a los criterios competitivos del mercado. Claro, entonces algunos penalistas dijeron, bueno, esto se puede engarzar ahí, ¿no? Los más radicales, los más punitivistas, y de hecho ha pasado por mis manos en los últimos meses informes legales que yo por lo menos he contradicho, de que ese delito del 384 del Código Penal no calza acá por las razones que ya luego diré. Pero digamos, el punitivismo penal que impera pues acá en el Perú está llevando que estos temas, digamos, estén en discusión. Bueno, como ya he mencionado, el Estado garantiza entre el 80 y el 98, se puede pagar hasta en 36 meses y si hay reprogramación hasta en 60 meses, ¿no? ¿Cuáles son los números, no? Según este reporte del BCR, acá pueden ustedes ver el crédito colocado, el monto asignado, y al final lo convocado fueron 125.000 millones, el monto asignado, lo que ya mencioné, 55.282, la tasa promedio 1,4, muy bien, y se llegó a asignar prácticamente el 100%, ¿no? Si vemos acá, esta era una de las principales críticas cuando acabó Reactiva 1. Me acuerdo que la ministra de Economía, Tony Alva, tuiteó un fin de semana y dijo, cumpliendo nuestra promesa, acá está la lista de todos los beneficiarios, ¿no? Bueno, entonces colgó el Excel desde la página del MEF, donde estaba la lista de todas las empresas que habían recibido estos beneficios. No había bancos, digamos, no bancos, sino empresas ligadas al sector bancario, de retail básicamente, y habían incluso estudios de abogados, estudios contables, alguna Big Four por ahí, que habían accedido al crédito, ¿no? Claro, entonces una de las principales críticas que se produjo fue, oye, pero esto es un tema que beneficia básicamente a las grandes empresas. Las pequeñas empresas no han resultado beneficiadas. Bueno, el BCR ha tratado de responder esto ya con las cifras finales de fin de año, y según este reporte, ustedes podrán ver ahí las grandes empresas beneficiadas digamos, en el número de empresas, no estamos hablando del dinero, sino el número de empresas, del 100% de empresas, sin considerar el valor del préstamo, las grandes empresas son el 1,3%. Pero ojo, tengamos claro otra cosa. Si nosotros vemos cuánto ha sido colocado a favor de las grandes empresas, van a poder ver ustedes ver acá, 48,8%. Es decir, si bien en número de empresas las grandes son el 1,3%, en valor del préstamo, el valor del crédito, se ha colocado ante ellas 28.359 millones de soles, es decir, el 48,8%. Claro, y es algo, digamos, también explicable, porque son empresas que tienen más volumen, involucran más empleados, más cadena de proveedores, tampoco sea un tema para la crítica, por lo menos dura, ¿no? Sino simplemente son los datos. En el caso de las medianas empresas, del 100% de empresas son el 0,4%, las pequeñas el 9,6% y las microempresas son el 88,7%. Y acá viene el desagregado con las microempresas, ¿no? Las microempresas, que es la franja azul del círculo que se ve a la izquierda, está el desagregado hacia la parte derecha. Y ahí ustedes podrán ver que de esas microempresas, el 23% de ese 88,7% son empresas que han, digamos, obtenido el crédito con información sobre sus ventas. Sin embargo, el grueso de microempresas que no tenían información sobre sus ventas han obtenido información solamente con su DNI. Es decir, el microempresario, al no tener una contabilidad, digamos, producto de su informalidad seguramente, ha obtenido el crédito solamente con el DNI, cosa que está permitida por la regulación, ¿no? Claro, entonces, desde un análisis de riesgo financiero, esto es algo que a alguien le puede llamar la atención, ¿no? Porque todo el mundo puede decir que estos créditos prácticamente van a ser irrecuperables, ¿no? Y es algo que podría perfectamente suceder, ¿no? Para los bancos el riesgo está acotado, pero para el Estado no, ¿no? Entonces podría suceder tranquilamente de que estos préstamos se conviertan, sobre todo en el caso de las microempresas, en créditos que pasen a
a la cartera pesada o cartera no recuperable o deudas que en su momento puedan ser castigadas. Pero bueno, es el riesgo de todo plan para superar una crisis, ¿no? Todo plan donde el Estado apalanca con dinero puede terminar en una situación como esta. Recordemos lo que pasó acá en Perú en los años 90 y en los años 2000, donde el Estado peruano incluso tuvo que condonar, lo que fue muy polémico en la época de fines del gobierno de Toledo, principio de García, tuvo que condonar una deuda de algunos cientos de millones de dólares a un banco local, no voy a decir cuál para evitar discusiones, pero un banco local que luego fue absorbido por Banca Internacional, condonó la deuda, ¿no? Y eso dio lugar a todo un proceso penal por colusión. Claro, los planes de recuperación lamentablemente tienen en su pasivo este tipo de cosas, ¿no? Entonces, es algo que podría perfectamente suceder. Lo que ya mencioné hace un momento, ¿no? Ya no estamos acá hablando del número de empresas, sino de la plata colocada por tipo de empresa, ¿no? A las grandes empresas se le ha colocado el 48,8%, a la mediana 4,9% y a las MIPES 46,3%. Esas son las cifras que se manejan a nivel del BCR. Ahora, como se sabe, ya esto ya lo he mencionado, el límite de la cobertura para determinadas empresas o determinado tipo de negocios, las microempresas en concreto, puede ir alrededor de los 2 meses promedio de la deuda vigente al año 2019, o según los parámetros establecidos por la SBS para créditos a microempresas, hasta un máximo de 40.000, el que resulte mayor. Y así se ha colocado conforme ya se ha explicado con los números, ¿no? Ahora, estamos hablando de una finalidad especial del préstamo. Esto obviamente no es un fideicomiso. Algún penalista dijo que esto tenía que ingresar dentro de las normas penales relativas al fideicomiso, que están en el ámbito de los delitos contra el sistema crediticio. Yo creo que es un error. Acá no hay fideicomiso, eso está claro. No es un delito financiero per se. Estamos hablando de un préstamo, ¿no? La ley dice de que el préstamo, el dinero prestado, solamente puede servir para pagar planillas, proveedores, no debe usarse para el pago de deudas antiguas, bancarias, tributarias, dividendos, utilidades, ¿no? Y eso, digamos, a lo largo de las modificaciones no ha variado. Sobre la elegibilidad de los préstamos, ya también se ha mencionado que conforme, digamos, a los parámetros previstos por la regulación, los préstamos a reactiva financian la reposición de capital de trabajo. Pueden ser utilizadas para pagar obligaciones financieras que mantengan la empresa deudora con reactiva Perú. Es decir, no puede haber una suerte de carrusel, ¿no? Recibo reactiva y con esa misma plata voy pagando reactiva. La empresa deudora de reactiva no puede prepagar obligaciones financieras, ¿no?, vigentes antes de cancelar los préstamos, y tampoco puede distribuir dividendos, ni aprobar y o repartir utilidades durante la vigencia de los préstamos, salvo por el monto de porcentajes relativos a la participación en las utilidades de los trabajadores. Eso sí está permitido, como ya también se ha mencionado en la exposición anterior. Prohibiciones expresas, ¿no? Los préstamos no pueden ser utilizados para la adquisición de activos fijos, y acá hay toda una casuística que podríamos discutir si hay preguntas. Compra de acciones o participaciones en empresas, bonos y otros activos monetarios, así como realizar aportes de capital. El pago de obligaciones vencidas con las empresas deudoras, las empresas del sistema financiero, o el prepago de obligaciones financieras o deudas no vencidas. Ahora, y acá empezamos ya con las complicaciones, ¿no? Porque ya han habido casos, algunos incluso con denuncia penal, ¿no? La ley, a raíz de la modificatoria del decreto legislativo 1457, que se emite justo por los días en los cuales se difunde la primera lista de Reactiva 1, estableció esta prohibición, ¿no? Dijo, no pueden ser beneficiarias las empresas que están en el ámbito de la ley 3737. Claro, la ley 3737 es una ley que se aprobó en la época de Kuczynski, en el año 2018, para reemplazar un decreto de urgencia que se dio en el año 2017 a raíz del caso Odebrecht. A raíz del caso Odebrecht se puso en vigor un decreto de urgencia que trataba de establecer una suerte de régimen de congelamiento de activos, ¿no? Entonces, las empresas que habían confesado cometer delito, entre ellas Odebrecht, no podían, realizar operaciones con sus activos de manera simple o regular, ¿no?
Entonces, esta ley 3737 del 2018, y que ya tiene efectos permanentes en el tiempo, ha sido modificada en algunos aspectos, es una ley que ha establecido reglas en torno a las empresas vinculadas a una investigación por corrupción, lavado de activos, crimen organizado. Yo siempre he dicho lo siguiente, ¿no? En términos de compliance, en compliance no solamente entra a regir la presunción de inocencia, sino también el riesgo reputacional. ¿Por qué? Porque muchos clientes míos que me han consultado sobre este tema se han encontrado con la situación de, por el solo hecho de estar investigadas dentro de la ley 3737, no han podido obtener el crédito reactivo. Porque la 3737 establece 3 tipos de empresas o 3 categorías, ¿no? Categoría 1, las empresas que han confesado haber cometido corrupción. Dentro de esas nos encontramos con todas las empresas que, digamos, han tenido ya un acuerdo de colaboración eficaz con el Estado peruano. La más conocida, Odebrecht, pero hay otras más, ¿no? Hay otras más cuyos nombres están en la prensa y no los voy a mencionar acá porque son procesos en trámite, pero el más conocido es el de Odebrecht porque incluso tiene un acuerdo con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos desde el año 2016. Esa es la categoría 1, respecto a las cuales uno podría decir, oye, a confesión de parte, relevo de pruebas, si ellos mismos están aceptando que han cometido delito, porque es su estrategia de defensa, bueno, entonces no tienen por qué recibir este beneficio del Estado, la plata barata. Pero el segundo grupo es un grupo de gente parcialmente inocente, ¿no? Porque son empresas que no han confesado haber cometido corrupción, son empresas que solamente tienen un contrato, por ejemplo, de asociación en participación, o están asociadas, o están consorciadas, o tienen algún negocio en común con estas empresas. Esa es la llamada categoría 2. Es más, si ustedes entran a la página del Ministerio de Justicia y ponen ley 3737, le van a salir ahí las listas actualizadas. Cada mes se actualiza. El Ministerio de Justicia actualiza la lista y en esa lista se incorpora cada mes a las empresas que están en calidad de investigadas, consorciadas o que han cometido delitos según su propia confesión. Claro, entonces, estas empresas consorciadas o asociadas por el solo hecho de haber tenido un negocio con alguna de estas empresas que han cometido corrupción, entran a la lista, sin haber sabido siquiera de repente que esto había sucedido. Es más, hay varios casos, que no puedo comentar acá por secreto profesional, de empresas que han tenido negocio, por ejemplo, con Odebrecht, pero donde Odebrecht no ha confesado corrupción. Es decir, como recordaremos, Odebrecht ha confesado haber cometido corrupción en un determinado grupo de proyectos. Pero hay la mayoría de proyectos donde Odebrecht no ha cometido ningún delito, por lo menos no lo ha confesado como tal. Y empresas que se han asociado con Odebrecht han sido excluidas de los efectos de reactiva solo por el hecho de haber tenido un negocio con Odebrecht. Pese a que, como reitero, en ese negocio que han tenido, la empresa brasilera no ha confesado haber cometido corrupción. O sea, con lo cual podríamos decir que en principio, claro, por lo menos para efectos legales, para efectos formales, son negocios limpios. Donde la plata recibida es plata limpia porque en ese caso no se ha confesado corrupción. Bueno, así se está administrando la lista 2 y esto comprenderán ustedes que es bastante perjudicial, ¿no? Y ojo que es más perjudicial aún ya si vamos más allá de reactiva porque esto es un lastre que cargan para todo el sistema financiero. El sistema financiero los tiene bajo lupa por estar en la lista, pero no solamente para reactiva. En el caso de reactiva implica no te doy el crédito. En el caso de otras relaciones financieras que se pueden tejer, te doy un crédito, te doy una carta de fianza, esto también es un impedimento. Porque los bancos consideran que el solo hecho de estar en la categoría 2 ya es un problema. Y la categoría 3 es la más perjudicial, porque si la categoría 1 es la de los culpables y la categoría 2 podríamos llamarla de los parcialmente inocentes, la categoría 3 es la más perjudicial porque te meten ahí por el solo hecho de ser investigado. No te meten ahí por haber confesado corrupción, no te meten ahí por ser asociada a alguien que ha cometido corrupción, sino te meten ahí por el solo hecho de estar investigada. Ojo, esto es gravísimo a mi juicio, porque si una empresa es denunciada por lavado de activos o una empresa es denunciada por temas de corrupción,
entonces ya ingresas en la lista 3. El solo hecho de ingresar en la lista 3 ya te hace no elegible ya te hacía no elegible para reactiva, y dentro del sistema financiero te hace muchas veces no elegible para una relación con un banco precisamente por estar en la lista 3. Y recordarán que yo por lo menos en algunos foros anteriores he dicho lo siguiente, ¿no? Voy a contarles algo del pasado. En los años 90, cuando yo era practicante de mi jefe José Ugaz, que fue procurador anticorrupción, yo me acuerdo pues que el terror de los empresarios era las denuncias por estafa, ¿no? O sea, el empresario que no pagaba o debía plata o se atrasaba, lo denunciaban por estafa. Entonces, eso era la forma de contaminarte en el sistema. Entonces, oye, está denunciado por estafa. Hoy en día, que alguien denuncia a otro por estafa es una raya más al tigre, ¿no? No genera terror. En los años 2000, Montesinos, Fujimori, cuando empezaron las persecuciones, el terror de los empresarios era la denuncia por asociación ilícita para delinquir, ¿no? Hoy el delito de organización criminal. Alguien le debía plata a otro, te denunciaban por estafa y además organización para delinquir. Claro, entonces todo el mundo decía, oye, una denuncia exagerada, lo que fuera. Hoy en día es lavada. De los últimos 10 años, la mejor forma de contaminarte, la mejor forma de mancharte, la mejor forma de que, voy a decirlo en términos figurativos, por favor, no literales, la mejor forma de que tu enemigo procesal pague desde el día 1 es una denuncia por lavado. Porque cuando una empresa o una persona le abren una investigación por lavado, ingresas en las listas, digamos, no oficiales de los bancos como una persona investigada y por lo tanto puedes rápidamente ingresar en la lista de los no elegibles para un crédito, ¿no? Eso es algo sobre lo cual podríamos hablar toda la mañana, pero como me decía un cliente a mí, es una suerte de muerte civil, ¿no? Estar investigado por lavado. Como decían los romanos, es una suerte de capiti minutio. Es decir, pierdes ciudadanía, por lo menos capacidad financiera, y si eres persona natural, por ejemplo, y eres director de una empresa, puedes perder el trabajo, o puedes perder, digamos, el cargo, o si te quieres mudar de trabajo para un puesto más importante, te hacen compliance y apareces en la lista y seguramente puedes tener un problema para acceder a ese puesto. Sigamos, ¿no? Tampoco son elegibles las empresas que están en el ámbito de la colaboración eficaz, es decir, aquellas que han aceptado colaborar con el Estado. Ojo que acá en el Perú, desde el año 2018, se ha creado el régimen de la colaboración eficaz de empresas. O sea, hoy en día, colaborador eficaz puede ser el individuo y también la persona jurídica, bajo sus propias reglas, tiene, digamos, ahí una serie de digamos, situaciones propias, pero también lo puede ser. Ahora, esto de acá está traducido claramente, ¿no? en la regulación. Acá ustedes ven que en la resolución ministerial, que es el reglamento 134-2020 F15, se contempla claramente la exclusión, ¿no? de la ley 30737, y también se ha incorporado aquellas empresas o personas naturales o jurídicas que están inhabilitadas, ¿no? digamos, conforme, digamos, a la regulación del Tribunal de Contrataciones del Estado, ¿no? Ahora, en el tema, digamos, sobre el sustento del otorgamiento de la garantía, ¿no? Se supone, y digo se supone porque esto es algo que no necesariamente ha pasado y ya los casos están en curso, se supone que antes de otorgar la garantía, COFIDE realiza una verificación previa, ¿no? Mediante la cual comprueba con la información presentada que ninguna empresa deudora incorporada en la cartera de crédito se encuentre en situación establecida en la regulación, es decir, dentro de las exclusiones previstas en la ley, concretamente la de la 30737. ¿Qué ha sucedido en la práctica? En la práctica ha sucedido que la empresa, el sistema financiero, no ha tenido la información a tiempo o no ha tenido información fidedigna, porque conforme a la regulación, las empresas tenían que firmar una declaración jurada, que es la que podemos ver acá. En el anexo 4 del reglamento, la declaración jurada, cuyo formato está acá, las empresas declaraban no estar comprendidas dentro de la ley 30737. Ojo, esta es una declaración jurada presentada ante la entidad financiera. Esta declaración jurada se presenta ante la entidad financiera. La pregunta es, la empresa que ha mentido, y que han habido muchísimas, ¿comete delito? ¿El empresario comete delito?
Lo pregunto porque el artículo 411 del Código Penal, que sanciona la falsa declaración en procedimiento administrativo, sanciona al privado, al particular, que miente ante una autoridad pública, o valga la redundancia, ante una autoridad. Es decir, si yo miento ante el Banco de la Nación, cometo delito. Si yo miento ante el Poder Judicial, cometo delito. Si miento ante el MEF, cometo delito. Si miento ante COFIDE, cometo delito. Pero si miento ante un banco, eso me puede hacer, digamos, autor de otro delito, pero no necesariamente de falsa declaración en procedimiento administrativo. Y acá que se ha producido, que han habido algunas discusiones sobre quién engañó a quién, ¿no? Si el deudor, o digamos el prestamista, digamos el beneficiario del crédito, le mintió al banco o le mintió a la autoridad que iba a revisar esa información. Bueno, en apariencia, conforme al formato, se miente al banco, con lo cual quedamos fuera del ámbito de lo que es el 411 del Código Penal, sin perjuicio de otros delitos que pudiera, digamos, darse lugar, ¿no? Entonces, la supervisión y fiscalización de esto queda a cargo conforme a la regulación de COFIDE, ¿no? COFIDE puede recuperar toda la información necesaria para poder, digamos, evaluar esto, ¿no? Ahora, pregunta, ¿no? COFIDE ha estado o está en la capacidad de evaluar 500.000 créditos. Si estamos hablando de créditos colocados a 500.000 empresas, COFIDE puede hacer esto, es imposible. Esto es imposible, ¿no? Y estos son defectos, digamos, de lo que es la gestión estatal, ¿no? Para una situación de esta naturaleza, créditos masivos o programas masivos, la única forma de poder supervisar esto es a través de soluciones algorítmicas, ¿no? Es decir, a través del uso de un software inteligente que permita mapear esta situación, ¿no? De hecho, en Europa se discute un concepto poco desconocido acá, que es el concepto de Estado algorítmico de derecho, ¿no? Es un Estado que gestiona todo esto en términos algorítmicos. Por ejemplo, Colombia, en materia de lo que es control anticorrupción, ha implementado ya desde hace 2 años software de inteligencia artificial con la finalidad de poder detectar aquellos casos proclives a la corrupción, ¿no? Son como alertas, son como las alertas rojas o las banderas rojas que hay en el sistema de prevención del lavado de activos y que utilizan los bancos. Exactamente igual, solo que es mucho más masivo, ¿no? Y en este caso estamos hablando de 500.000 operaciones. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Lo que va a pasar es que la posibilidad de detección es muy baja, ¿no? Habla claro, ¿no? O sea, yo no vendo terror penal, yo vendo soluciones. Entonces, tampoco vamos a exagerar y decir de que esto se puede supervisar cuando es imposible que sea así por el volumen de información. Ahora, si entramos al terreno de la autorregulación, este es un tema que ha sido discutido a nivel del sector bancario, ¿no? Porque aunque la ley no lo exige, y hablemos claramente, Reactiva 1, estos créditos preferentes tienen un fin concreto, ¿no? Pago de planilla, proveedores, ¿no? El Estado y los bancos lo otorgan. Entonces, podrían y deberían de haber contado con mecanismos de verificación sobre el uso de ese dinero. Por ejemplo, el dinero debe ingresar a una cuenta especial o una cuenta de fideicomiso, de modo que se cuente con la trazabilidad sobre su uso. Yo, de hecho, cuando esto estaba en curso, le dije a varios clientes, oye, si quieres para evitarte problemas a futuro, abre una cuenta especial o compón un fideicomiso para que estés tranquilo y nadie te pueda cuestionar a futuro. Claro, el problema es que, sobre todo el fideicomiso, tiene un costo de transacción, ¿no? Y es un tiempo y un costo de oportunidad, ¿no? Y es algo difícil, pero en la medida que tú tengas trazabilidad de tus operaciones, estás cubierto, ¿no? Pero la pregunta es si los bancos, el sector financiero, ha trabajado en compliance acá. Si los bancos han hecho la labor, digamos, previa de filtro o ayuda, dado que, como ya se sabe, tras Reactiva 1, tras la colocación de los créditos de Reactiva 1, se detectó que habían algunas empresas, el caso Club de la Construcción, por ejemplo, que habían obtenido el crédito Reactiva, ¿no? Claro, los bancos lo cortaron, pero se generó ya, digamos, la situación reputacional ya conocida. Ahora, sobre delitos, ¿no? Ya entrando a la parte final, ¿no? Quien obtiene un crédito y lo utiliza para otros fines puede cometer los delitos de obtención fraudulenta de crédito y apropiación ilícita. Es decir, el riesgo penal hoy en día,
como decía Jorge Picón hace un rato, ya el crédito está colocado, la plata ya está seguramente gastada incluso. ¿Qué es lo que puede suceder, no? ¿Y qué es lo que está sucediendo? Porque ya algunos casos se han denunciado y algunos casos ya se han gatillado, ¿no? Lo primero, si le has mentido al banco para obtener la información, esto se trata como una situación entre privados. Como decía hace un rato, no es que esta declaración, por ejemplo, tenga efectos ante el Estado. No, no, tú le has mentido al banco. Y cuando tú le mientes al banco para obtener un crédito, tú puedes ser denunciado por delito financiero. Hay un delito financiero que es el delito de obtención fraudulenta de crédito, del 247 del Código Penal, que es como una suerte de estafa, pero cometida en agravio del sistema financiero. Es decir, acá el agraviado no es el banco, el agraviado es el sistema financiero. Dicho de otra manera, acá cuando hay denuncia, la parte agraviada es la SBS. La SBS, a través de su procurador, se constituye en actor civil para la persecución del caso, sin perjuicio de que la entidad bancaria pueda participar para la recuperación del crédito y eventualmente pueda denunciar, por ejemplo, estafas, ¿no? Pero si un usuario del sistema financiero presenta información falsa, documentación falsa, o firma una falsa declaración y con ello obtenido reactiva, entonces puede ser pasible de la, digamos, persecución por el delito del artículo 247, ¿no? Y como verán, el delito tiene una pena de 1 a 4 años, de 1 a 4 años de pena privativa de la libertad. O sea, no estamos hablando tampoco de un delito menor, es un delito que puede tener, digamos, ese tipo de alcances, sin perjuicio de que hayan podido haber agravantes, ¿no? Conforme a las reglas de la parte general del Código Penal. Entonces, si hay una denuncia por este caso, como ya la ha habido, esto lo puede denunciar el banco, la propia CBS en paquete, y ahí, digamos, el denunciado es el representante de la empresa, el que ha firmado, digamos, la obtención de los papeles para la obtención del crédito, y puede ser incorporada también la persona jurídica como tercero civilmente responsable, es decir, para el eventual pago de la reparación. En la parte agraviada figurará la SBS y eventualmente la entidad financiera que ha sido afectada. Y por otro lado, también puede suceder que obtenido el préstamo, porque la parte anterior tiene que ver con lo que es la gestión del crédito, tengo el crédito fraudulentamente, pero este delito tiene que ver con la forma en que utilizo el crédito. Y acá la casuística es como la viña del Señor. Acá ha pasado de todo. Acá ha pasado de todo y estoy seguro de que algunos de estos casos ya se han judicializado por diferentes motivos, por denuncia, digamos, de los trabajadores, denuncia de acreedores, denuncia de accionistas. Ha pasado acá de todo. Es decir, empresas que de pronto no necesitaban el crédito y vieron esto como una oportunidad de obtener plata barata, ¿no? Bueno, si tanto impuesto pago, si tanto facturo al año, bueno, vamos a coger mi historial del año 2019 y a ver si me saco un mes de venta promedio del 2019 como préstamo. Y por ahí te caía 1 millón de soles, 2 millones, 4 millones, medio millón de soles. Y bueno, tenías la plata en tiempos de crisis para poder hacer un poquito de dinero, ¿no? Hay gente que lo puso en fondos mutuos, hay gente que lo utilizó para pagar créditos personales, hay gente que lo utilizó para fines diversos a los creados por el sistema. Bueno, eso, técnicamente hablando, es apropiación ilícita. La apropiación ilícita es un delito patrimonial que se da cuando tú recibes un bien, en este caso el préstamo, con la finalidad de devolverlo o, como en este caso, hacer un uso determinado. Hacer un uso determinado significa que yo no lo recibo para quedármelo, lo recibo conforme a la ley para hacer el uso para diversas finalidades. Y esa es la situación dada acá. Si yo he defraudado los fines del préstamo, si yo he defraudado los fines previstos en la ley, técnicamente hablando, estoy cometiendo el delito de apropiación ilícita. Ojo, que te descubran o no, esa es otra historia. Estamos hablando, digamos, del deber ser, ¿no?
Entonces, el Estado no te descubre hasta que una entidad te pone la lupa o hasta que un particular te denuncia, porque han habido casos en los cuales, por ejemplo, una persona jurídica había obtenido de crédito reactivo algunos millones de soles y de pronto no pagaba sus deudas anteriores, no pagaba proveedores. Y los proveedores se dieron cuenta de que esta empresa había obtenido el préstamo reactivo y empezaron a fluir las cartas notariales. Oye, o me pagas o te denuncio, ¿no? Claro, y corriendo iban los empresarios o las empresas a pagar, ¿no? Para evitarse, digamos, el problema. Porque, digamos, no eran cantidades mínimas, eran cantidades que le permitían, digamos, pagar el flujo atrasado. Y al no hacerlo, bueno, se presumía de que estaban incurriendo en un aprovechamiento personal, ¿no? Bueno, y hay otros que no han pagado y simplemente los han denunciado. O sea, ya nos hemos encontrado también con casos en los cuales han habido denuncias por apropiación ilícita. Un dato final, ¿no? El ejemplo simple, usar el dinero Reactiva Perú para invertirlo en otro negocio. Ha pasado. Poner el dinero en plazo fijo, fondos mutuos, renta variable, todo esto ha pasado, no es de TNT, de la realidad peruana. Usar ese dinero para pagar la hipoteca o deudas con los bancos, ¿no? También ha pasado, ¿no? Deudas, me refiero personales incluso. Bueno, ¿en qué ha terminado esto? Ha terminado esto en que de momento los créditos están todavía en periodo de pago. Muy bien, los bancos han tenido una reacción todavía, digamos, podríamos decir, bastante conservadora, salvo situaciones extremas, han hecho denuncias. COFIDE, entiendo, no sé si ya las ha hecho, pensaría que sí, porque han hecho varias consultas con abogados penalistas, entendería que sí, ha hecho denuncias ya o estaría por hacerlas, casos en los cuales se ha detectado que el crédito ha sido defraudado, pero lo que no puedo soslayar es lo que ha pasado entre privados, ¿no? Descontando los bancos, descontando COFIDE, algunos de los empresarios que tienen deudas en el sistema con los proveedores están siendo en cierto modo presionados por sus proveedores para hacer los pagos atrasados en base al dato de, oye, tú tuviste reactiva, ¿no? Incluso hay un caso en el cual la empresa que obtuvo reactiva fue denunciada por delito de lavado de activos, porque se dijo, mira, esta plata que tú has obtenido mediante el uso de información falsa, o esta plata cuya finalidad de defraudado o apropiación ilícita, tú la has gastado en otro lado. La has transferido, la has invertido en fondos mutuos o lo que fuera, y eso es lavado de activos. Claro, y aquí en Perú, conforme a la ley, al decreto legislativo C06, que es la ley penal contra el lavado de activos, el beneficiario del delito previo, que en este caso podría ser la apropiación ilícita, también puede cometer lavado. Es decir, si yo obtengo un crédito de reactiva y lo utilizo para pagar mi tarjeta de crédito personal, pagar mis gastos personales y no lo de mi empresa, bueno, yo en verdad, técnicamente hablando, puedo estar cometiendo lavado. Solo que eso no muchos lo manejan, no muchos lo controlan, y esa es una herramienta entre privados, dentro de la perversidad del uso de la herramienta penal, puede ser una herramienta muy poderosa para promover que te paguen, ¿no? En fin, acá lo dejo. He querido presentar las dos caras de la medalla, de lo bueno y lo malo de la parte penal de lo que puede significar reactiva. Muchas gracias nuevamente a Dogma y a Mónica y al doctor Picón por la invitación. Y acá quedo por si hay algunas preguntas o comentarios. Gracias. Gracias, Carlos, y especialmente por la puntualidad. Sí, quedamos aquí a la espera en la pestaña de preguntas y respuestas para que quienes quisieran hacer alguna pregunta la planteen por ahí o también podrían pedir el uso de la palabra. Y yo solamente bueno, tienes ahí una pregunta. ¿La puedes ver en la pestaña de preguntas y respuestas, Carlos? Sí, a ver un segundo, sí. Un nuevo gobierno podría desestimar las garantías otorgadas por reactiva a los bancos. Bueno, esto es algo que podría pasar, ¿no? Ya sabemos cuáles son los riesgos que hay. Esperemos que cada vez menores, de que algún nuevo gobierno pueda desconocer, digamos, los acuerdos, pero evidentemente eso pondría, digamos, digamos al propio Estado ante una situación de incumplimiento, digamos, de la regulación y eventualmente incumplimientos contractuales. O sea, eso evidentemente podría suceder, aunque la historia nos ha enseñado lo contrario, ¿no? La historia nos ha enseñado lo contrario porque historias como las del Banco de Materiales, el Banco Agrario, el Banco X, Y, Z, creados por el Estado, con plata del Estado para poner créditos baratos,
siempre ha terminado con que el Estado ha terminado asumiendo los pasivos, ¿no? Así que pareciera ser que si alguna cartera pesada o irrecuperable va a haber acá, la historia nos ha enseñado que la va a acabar cargando el Estado, así todos los peruanos. ¿Tienes otra pregunta? Aquí mismo, vamos a ver. Sí, ya borré la anterior. ¿La única que he encontrado o está en el otro lado de participante? Disculpe, el chat. No, es en la parte de cuya, en el chat no. Ah, ya vi. Si se obtuvo reactiva, pero después de unos meses se reactivó el negocio y no fue necesario utilizar los fondos obtenidos, la empresa devuelve el préstamo al banco, ¿había problemas penales? No, de ningún tipo, ¿no? Uno puede acelerar la devolución. De hecho, por ejemplo, algunas empresas que han querido ya distribuir utilidades, antes de meterse en problemas, han consultado con sus abogados y su abogado le ha dicho, oye, mira, si ya puede distribuir utilidades, entonces acelere el pago reactiva, ¿no? Ya han acelerado el pago, han prepagado, mejor dicho, antes de los 12 meses, han devuelto todo y ya han hecho la distribución de utilidad y eso no tiene ninguna consecuencia penal, ¿no? Yo voy buscando las preguntas que vas respondiendo. Sí. A ver, con referente a la distribución de dividendos, según la exposición, eso no se puede realizar, pero ¿cómo podemos subsanar? A ver, si se ha realizado distribución de dividendos, en teoría, técnicamente hablando, el delito está cometido. O sea, esto es como que yo te hurto el celular hoy día y te lo devuelvo mañana, ¿no? Claro, ya no tienes pérdida patrimonial, pero el hurto ya se produjo. Acá la apropiación ilícita ya habría sucedido. Sin embargo, si a alguien le ha pasado eso, y yo fuera su abogado, le tendría que decir, subsana tu contabilidad. Porque los bancos, y específicamente el sector financiero, que no le gusta hacer denuncias penales, y los jueces y fiscales, cuando tienen de por medio temas patrimoniales, donde la plata ha sido devuelta, hacen magia y hacen alquimia para archivar el caso. Lo que te quiero decir en buena cuenta es que en términos prácticos, aunque el delito esté formalmente cometido, la devolución, la subsanación patrimonial es el puente de plata o el puente de oro para evitarte un caso penal. La que queda es esta, ¿no? Bueno, en el caso que la empresa matriz recién entre como investigado, en caso de lavado de activos en la etapa preliminar, y esta misma tenga deuda de LP, ¿a qué se refiere con LP? Con entidades bancarias, la empresa... Largo plazo. Largo plazo. Perdón, se está moviendo. Con entidades bancarias, la empresa se encuentra obligada a informar a los bancos. A ver, vamos a ver. La labor de compliance es de los bancos. O sea, salvo que el banco te haga firmar una declaración jurada, tú no tienes la obligación de revelar eso. Estamos hablando, digamos, la pregunta es más abierta, no estamos hablando de reactiva. En el caso reactiva, hay una declaración jurada muy concreta. Pero una empresa matriz, una empresa, digamos, sucursal, que tiene una situación financiera, donde está gestionando un préstamo, por ejemplo, el banco es el que te tiene que hacer compliance. Y ha pasado muchas veces que por el solo hecho de estar investigado no te dan el crédito, te dan menos crédito, te ponen más condiciones, te piden más garantías. Eso puede suceder. Entonces, la pregunta legítima es esta, ¿no? Si yo tengo, por ejemplo, un caso de estafa, pregunta realista, ha pasado. Yo tengo un caso por estafa y el banco sabe que tengo ese caso por estafa, pero justo me acaban de abrir una preliminar por lavado. ¿Tengo que informarlo? Bueno, desde el punto de vista de la buena fe contractual, deberías hacerlo. Desde el punto de vista del compliance, deberías hacerlo. Sería lo lógico y lo adecuado. Sin embargo, ya sabemos qué es lo que va a suceder ahí, ¿no? Y esto es a lo que yo llamo sobre reacciones de compliance, ¿no? Porque muchas veces los bancos, por curarse en salud, no otorgan préstamos a las empresas que tienen este tipo de investigaciones. Pero si pensamos en términos de obligación legal, porque hablando de compliance es tu obligación autorregulada, la que tú te impones a ti mismo para garantizar una buena relación con los bancos, una buena relación con el sistema, es una cosa distinta a la obligación legal. No hay ley que obligue a informar eso a las entidades bancarias, para hablar claramente. Ahora tendrías que irte para arriba, porque es como que una pregunta en 3 etapas.
Y la siguiente pregunta dice, ¿cuál es el plazo máximo para poder reprogramar? Son 12 meses adicionales de periodo de gracia. Bueno, no, con el decreto de urgencia que ha salido este año, se ha extendido la posibilidad de renegociar el plazo hasta 60 meses, ¿no? Pero sometido a determinadas condiciones que no aplica para las MIPES ni las microempresas, ¿no? Seguramente aplica más para las medianas, las grandes empresas. Luego... Y te dice adicionalmente los 2 años de pago y después la siguiente. Claro, adicionalmente los 2 años de pago, efectivamente, porque, digamos, si ya pasaron los 36 meses, bueno, perdón, no han pasado los 36 meses, estamos ahorita bordeando ya, entrando al mes 12, que puede ser el mes del periodo de gracia, pero la ley dice que puedes tú, incluyendo el periodo de gracia, reprogramar ahora hasta 60 meses. Es decir, estamos hablando de 5 años. Eso es independiente de los 2 años de pago. Dice, nosotros solicitamos en mayo del 2020, según el primer cronograma se tenía que pagar en mayo del 2021. Ahora con la reprogramación máxima sería para pagar en mayo del 2022 en primera cuota, claro, pero ojo, la reprogramación no es automática, la tienes tú que plantear. O sea, no es que salió la ley y ya está reprogramado mi crédito, no tienes que seguir un trámite ante la entidad financiera, cumplir con los requisitos que dice la ley y eso, ¿no? O sea, no es automático. ¿Qué más dice? ¿Cuál sería la máxima sanción para la empresa y para los gerentes por el mal uso de reactiva? Bueno, si estamos hablando de apropiación ilícita, estamos hablando de hasta 6 años de pena privativa de la libertad. Eso es lo que podría suceder. Digamos, es la pena prevista en la ley y repito lo que ya he dicho hace un momento, ¿no? Los delitos patrimoniales en Perú, cuando no son delitos de sangre, si por A o por B subsanas, devuelves la plata, tienes buenas posibilidades de evitarte una sanción, ¿no? Y hay otra pregunta que dice una empresa X, se definió el pago de dividendos de manera previa reactiva. Incluso se entregaron los cheques diferidos a los accionistas. Luego aparecieron en reactiva. Obviamente los accionistas cobraron los cheques en sus vencimientos. ¿Hay problema con eso? Por supuesto que sí, ¿no? Porque, digamos, aunque la distribución de utilidades se haya dado previamente, por ejemplo, en marzo del año 2020, previo a reactivo, obviamente, pero recordemos que el final, digamos, del ejercicio del 2019 se ha dado hasta fines de marzo del 2020, y fines de marzo del 2020 ya estamos en cuarentena, la cuarentena forzosa. Evidentemente, quienes hayan cobrado esos cheques diferidos sabían que estaban cobrando los cheques habiendo ya tramitado su crédito de reactiva, ¿no? Entonces, ahí no importa el momento en el cual giraste el cheque o el momento en el cual distribuiste utilidades. Lo que la ley prohíbe claramente es la distribución de utilidades una vez obtenido el crédito reactivo. Si ya tú tienes la plata, haya decidido cuando haya decidido, haya girado el cheque cuando haya girado, no debería haberse cobrado ese cheque. Y si lo han hecho, lo mismo que he hecho hace un momento, subsanarlo. Claro, es la mejor alternativa. Ahora, se me ocurre que además por la coyuntura y como todavía recién van a empezar los vencimientos de reactiva, el tema no va a ser inmediato, va a pasar un plazo hasta que empiecen a accionar, por lo menos en grandes casos, se me ocurre. Y tal vez no sea muy conveniente en esta coyuntura que empiecen a hacer ese tipo de procesos, ¿no? Tal vez eso les da un espacio como para poder ordenarse y poder regularizar, como lo recomiendas tú, ¿no? Por lo menos financieramente. Esa es la... De hecho, varias empresas se han encontrado con una situación parecida, ¿no? Donde ya han hecho y luego ahora están subsanando justamente para evitarse problemas. O incluso algunos lo han hecho a propósito, ¿no? O sea, primero se han cobrado, han usado la plata para fines personales y luego han dicho ya a partir de diciembre, pasado el 2020, empiezo a regularizar. Y ahora están ya, digamos, siendo alquimia en su contabilidad para arreglar este pequeño problema, ¿no? Solo que ahora ya la contabilidad no es tan fácil ¿no? ¿no? Como todo es electrónico. Sí. Claro. Bueno, ojalá que no sea el caso de todos los que nos están escuchando. Pero, bueno, y en todo caso tienen ya las opiniones de dos súper profesionales el día de hoy, el doctor Carlos Caro en la parte penal.